hay una parte de la historia de José que muy pocos ven a primera vista. No es solo la traición, ni solo la cárcel, ni siquiera solo el anillo en su dedo. Hay un secreto escondido entre las sombras del pozo y los barrotes de la prisión que cambia por completo cómo entendemos su camino. Hoy te invito a abrir esa llave conmigo. Y si lo que te rompió fuera, en realidad, el puente hacia lo que Dios viene preparando para ti. José aparece en las Escrituras como un joven con sueños y con una túnica que gritaba su diferencia. Pero la diferencia lo llevó al odio de quienes más debían protegerlo. Le robaron la infancia, le arrebataron la familia, lo vendieron por unas monedas, lo lanzaron a un pozo frío, lo pusieron en cadenas, lo acusaron injustamente. Y aún así, cuando la historia llega a su cenit, José no parece que haya sido la víctima de un azar ciego. Parece que alguien más estaba escribiendo la trama detrás de escena. Si esta palabra te alcanza en medio de una espera, suscríbete para más mensajes que sostienen en la espera. Primero, el pozo. Segundo, la prisión. Tercero, el palacio. Esa es la columna vertebral de la vida de José. Y a través de esas 3 estaciones veremos cómo el olvido humano, ese gesto pequeño y cruel de no acordarse, fue paradójicamente la herramienta con la que Dios construyó el camino hacia el propósito. El pozo, la caída que limpia el orgullo. Imagina la escena. El sol golpea la tierra seca, los pasos de una fila de hermanos que no reconocen a aquel con quien crecieron. La túnica brillante se vuelve un blanco fácil para la envidia. Las palabras que antes fueron cariño se transforman en cuchillos. La decisión de tirar a José al pozo no fue instantánea. Hubo miradas, hubo rencor acumulado, hubo una narrativa deformada que convirtió a su hermano en enemigo. Y allí, en la oscuridad, José comprendió 2 cosas al mismo tiempo. Lo pequeño que era su control sobre la vida y lo grande que se volvía su necesidad de aferrarse a algo más grande que él. El pozo es, en la vida espiritual, el lugar donde se nos despoja del orgullo. No es solo un castigo, es una purga. Cuando la tierra cierra alrededor, el ruido del mundo disminuye y la verdad interior sale a la luz. Muchas veces lo que llamamos caída es la única forma en que el orgullo puede ser herido lo suficiente como para dejar espacio a una dependencia genuina de Dios. José, en ese pozo, empezó a aprender que su túnica no era su identidad. Su identidad estaba en la promesa que Dios le había dado y en la fidelidad que él decidiría mantener. Piensa por un momento en tu propio pozo. Puede no ser literal, puede ser una traición, un despido, una relación rota, una puerta que se cierra. ¿Qué te quitó ese pozo? ¿Qué estaba protegido por tu orgullo que necesitaba ser expuesto? Si hoy estás allí, quiero decir algo con toda claridad. El pozo no es el final del camino, es el inicio de la transformación, es la forja en la que el carácter comienza a cambiar. La lección práctica del pozo es doble. Primero, aceptar con humildad que hemos perdido control. Segundo, usar ese espacio para construir intimidad con Dios. No puedes servir desde la cima de tu muchas veces, sino desde la humildad que se gana cuando la túnica se mancha. La prisión, la injusticia que enseña fidelidad. Al salir del pozo, parecía que la vida de José iba hacia la esclavitud en Egipto, al servicio de Potifar. Allí trabajó, se destacó, fue fiel. Y entonces, lo que parecía un merecido descanso se rompe por una acusación que no cometió. La esposa de Potifar lo calumnia y José termina en prisión. Ahí, entre barrotes y sombras, se abre otro tiempo formativo. El tiempo del silencio aparente, el tiempo en que las buenas obras no siempre tendrán recompensa visible. La prisión es donde la fidelidad se prueba sin aplausos. Es fácil ser fiel cuando la calle está llena de admiradores. Es otra cosa ser fiel cuando nadie nota. José, en la cárcel, no dejó que la ausencia de reconocimiento cambiara su manera de servir. Interpretó sueños para otros presos, administró lo que se le confió, y su ministerio silencioso empezó a construir una reputación que trascendía muros. Pero aquí aparece un detalle que casi nadie destaca: el olvido del copero. Ese hombre, cuya memoria falló, fue una pieza clave en la cadena de sucesos. El copero se olvidó de José durante 2 largos años. Desde la perspectiva humana, eso fue una falla, una promesa no cumplida, una puerta que se cierra.
Desde la perspectiva divina, y ese es el secreto que vamos a ir revelando, ese olvido fue parte del mismo tejido que conducía a la exaltación. El copero no recordó, y ese olvido mantuvo a José mucho más tiempo en la prisión, tiempo que pareció perdido, pero que en realidad fue tiempo de preparación. Es importante que lo digamos con cuidado. No estamos diciendo que Dios causó la injusticia o que cada olvido humano es una estrategia consciente de Dios. No, decimos que, en la soberanía de Dios, Él sabe tejer lo que otros traman o lo que otros olvidan y lo convierte en algo bueno. José no obtuvo favoritismo inmerecido, sufrió y fue fiel en ello. La gran enseñanza aquí es que la fidelidad en el anonimato no es menos valiosa que la fidelidad en la luz pública. Lo que permanece leal en el silencio, Dios lo honra en su tiempo. Ahora piensa en un momento de injusticia en tu vida. ¿Te quedaste esperando que alguien te recordara, que alguien cumpliera una palabra? Esa espera duele. Pero hay una disciplina que puedes practicar en la prisión de tu vida. Servir donde estás, amar a los que tienes cerca, mantener integridad aun cuando no haya recompensa visible. La fidelidad no depende del reconocimiento humano, depende de una decisión del corazón. Y mientras nos preguntamos por qué el copero olvidó, ¿te has preguntado cuántas oportunidades perdidas o demoradas en tu vida han servido para moldearte? La paciencia que se cultiva mientras nadie mira es la que te sostendrá cuando llegue el aplauso. El palacio. La responsabilidad de la exaltación. La elevación de José no aparece como una revancha impulsiva. No es un ascenso que busca humillar a los que le hicieron daño. Cuando interpreta los sueños de Faraón y propone un plan para enfrentar la hambruna, su propuesta es administrativa y de servicio. Almacenar durante los 7 años de abundancia para sostener la nación durante los 7 años de escasez. No se trata de venganza, se trata de sabiduría y responsabilidad. Dios no lo elevó para llenar su ego, lo elevó para salvar vidas. Cuando los hermanos llegan al palacio en busca de comida, se desencadena la prueba final. José podría haberlos confrontado de frente, pero construye un recorrido que desnuda remordimientos, revela lealtades y coloca la misericordia como juez final. La escena en que pone la copa en el saco de Simeón o cuando exige pruebas de cambio en Judá es una teatralidad con propósito, hacer que aquellos que traicionaron respondan desde el lugar más profundo de su arrepentimiento. Y entonces llega el momento más humano y espiritual a la vez, la revelación de su identidad. José no grita venganza, rompe en llanto, se limpia las lágrimas y declara algo que, en pocos versos, resume toda la teología de su vida. Las decisiones de los hombres, por duras que sean, fueron realineadas por Dios hacia un bien mayor. Él ve la mano de Dios en el tejido del dolor. Aquí está la clavija del secreto. El olvido humano, esa mente que falló para recordar, esas indiferencias y esas malas decisiones, actuó como un mecanismo que permitió que José creciera en servicio y en sabiduría. El tiempo en prisión, el tiempo en silencio, la paciencia prolongada, todo eso era necesario para que la persona que habría de administrar una nación estuviera lista. Si hubiera sido liberado antes, sin la disciplina del anonimato, quizás no habría tenido la humildad ni la perseverancia para liderar con sabiduría. ¿Por qué no lo vemos de inmediato? Porque cuando somos miopes de presente, confundimos causa con castigo. Si miramos con ojos de fe, comprendemos que la providencia de Dios no evita el mal humano, pero puede invertir su curso. José no negó la injusticia, la sufrió, pero no permitió que la injusticia definiera su destino. La convirtió, con fidelidad, en puente. El secreto revelado, el olvido que construye puentes. Ha llegado el momento que prometí al principio, el secreto que nadie notó en la historia. No es un truco teológico ni una fórmula mágica, es una lectura espiritual honesta y bíblica. El secreto es este: lo que los hombres llamaron olvido, Dios lo llamó estrategia. Lo que la memoria humana dejó atrás, Dios lo usó como espacio para formar carácter. El copero que olvidó, la mujer que calumnió, los hermanos que empujaron al pozo, todos fueron piezas de una escena en la que la soberanía de Dios redirigió el mal para bien.
Cuidado, no decimos que Dios causó el mal, ni que justifica la maldad. Decimos que, en su soberanía y bondad, Dios redime. El texto bíblico mismo nos presenta a José diciendo que Dios lo envió para preservar vidas. Esa afirmación es una confesión de cómo Dios opera. Él no destruye la libertad humana, pero toma lo roto y lo rehace. En esa tensión está la esperanza. Recuerda lo que José dijo a sus hermanos cuando al fin se rebeló. Su mirada no fue de venganza cerrada, sino de comprensión dolorosa y liberadora. Vosotros planeasteis el mal, pero Dios lo transformó en bien. No fue una excusa para los pecados cometidos, sino una constatación de que la soberanía divina puede redirigir incluso las malas decisiones hacia un propósito mayor. Aplicaciones prácticas: vivir como si el secreto fuera real. ¿Cómo aplicamos este secreto a nuestra vida cotidiana sin caer en pasividad teológica? Aquí van algunas rutas concretas para caminar en la verdad que acabamos de ver. 1. Reinterpretar el tiempo de espera. Si estás en un pozo o en una prisión figurativa, no te tragues la narrativa de que tu situación es prueba del abandono divino. Puede ser, en cambio, un tiempo de preparación. Pregúntate, ¿qué me está enseñando este silencio? ¿Qué habilidades, humillaciones o virtudes se están forjando en mí? 2. Servir en anonimato. No esperes que el mundo reconozca cada buena obra tuya. La fidelidad en la penumbra es la que sostiene luego el liderazgo en la luz. Busca oportunidades de servicio donde estés. Hazlo bien, con excelencia y humildad. 3. Cultivar memoria divina en lugar de amargura humana. Cuando alguien te falla, es legítimo sentir dolor, pero no hagas del olvido del otro tu prisión interior. Permite que la comprensión de la providencia te alivie, no como justificación del mal, sino como marco para la esperanza. No guardes rencor, aprende a soltar manteniendo límites sabios. 4. Prepararte para la responsabilidad. Si alguna vez llegas al palacio, recuerda que la exaltación es una oportunidad para servir y para salvar. No lo uses para ensanchar tu ego. José fue exaltado para gestionar la abundancia y la escasez de una nación. Pregúntate, si me dieran más responsabilidad mañana, ¿estarías listo para usarla para proteger a otros? 5. Perdonar con sabiduría y compasión. El perdón de José no fue ingenuo, fue informado por su sufrimiento y por la convicción de que Dios puede redimirlo. Perdonar no borra consecuencias, pero libera al corazón y abre la posibilidad de restauración. Si hoy puedes, sé quien tome la iniciativa para empezar el proceso de reparación donde sea posible. Historias cotidianas que reflejan el secreto. No necesitamos inventar relatos modernos para ver cómo este secreto funciona hoy. En una oficina, un proyecto ignorado puede ser la formación para liderar un equipo completo después. En una familia, un silencio doloroso puede ser la cantera donde se forja la paciencia que sostendrá los lazos más adelante. En la iglesia, un servicio rutinario y desapercibido puede convertir a quien lo practica en pastor, maestro o sanador en un momento de crisis. Cuando nos fijamos en la línea de vida de José, notamos algo que se repite en la historia de Dios con su pueblo. Frecuentemente, antes del ascenso viene la soledad. Antes del llamado público viene la prueba privada. Y en medio de esa soledad, Dios trabaja en secreto. Afina, disciplina, madura. 4 preguntas para reflexionar en tu silenciosa prisión. ¿Qué parte de mi historia hoy parece ser solo olvido por parte de otros? ¿Cómo estoy usando este tiempo para formarme en fidelidad? ¿A quién podría servir hoy aun cuando nadie lo note? ¿Qué miedo me impide creer que Dios puede redirigir el mal hacia el bien? Si respondes honestamente, estarás avanzando en el terreno donde la fe madura. No es una garantía de éxito instantáneo, es una invitación a creer en la fidelidad de Dios mientras desempeñas tu oficio en la tierra. Un llamado a la esperanza, no al simplismo. Quiero decirlo con cariño pastoral, esto no es un alegato para minimizar tu dolor. No voy a decirte que todo saldrá bien con una palabra mágica. La Biblia misma no borra el sufrimiento, pero sí nos ofrece una esperanza más profunda. La suerte última de nuestras historias no queda en manos de la injusticia humana ni del olvido de quienes nos fallaron.
Existe una memoria mayor, una narrativa que puede reconciliar lo roto y darle sentido, y esa memoria es la de Dios. En el caso de José, Dios no se limita a consolar, Dios equipa, eleva y envía. Y la belleza del relato es que José en su grandeza final no rechazó el sufrimiento que lo formó, lo reconoció y lo usó para la vida de muchos. La sanidad que vino no fue un borrón de su pasado, sino la culminación de un proceso que atravesó pozo, prisión y palacio. Cierre, tu propia historia no está terminada. Si hoy te sientes olvidado, si sientes que alguien dejó una promesa sin cumplir o que la vida te ha tratado con injusticia, escucha esto con el alma. Tu historia no ha terminado. Hay un secreto que nadie notó en la Biblia y que puede transformar tu esperanza. Lo que el mundo olvida, Dios lo puede usar para construir tu puente. No minimices el dolor, no pandemices la duda. Mantén la fidelidad en lo pequeño, sirve en lo oculto, cultiva la paciencia y prepárate para, si llega, la responsabilidad de salvar vidas. Y cuando llegue el momento de mirar atrás, como José, que no sea para celebrar el daño infligido, sino para ver la mano de Dios que reparó y puso en marcha un propósito. Permite que el perdón haga su trabajo en tu corazón, permite que la fe rehaga tu memoria. Si esta palabra te fortaleció, comparte este video con alguien que hoy esté en el pozo o en la prisión, que más ojos puedan ver el secreto que nadie notó, que en las manos de Dios el olvido humano puede convertirse en puente hacia el propósito.